Mi nuevo padrastro golpea la pared para intimidarme diciendo que ahora es su casa, pero le salió bastante mal. Le tomó años a mi mamá enamorarse de nuevo, y después de mucho tiempo, está realmente feliz. Y créeme, me gusta verla feliz. No quiero nada más que verla así de feliz. Pero, por supuesto, dicho eso, tampoco puedo verla con, bueno, ese hombre. Tengo 22 años y vivo con mi increíble madre. Y sí, mi papá falleció cuando yo tenía 14. Desde entonces, solo hemos sido mamá y yo. Papá solía ganar mucho dinero, también tenía algo de herencia familiar, así que financieramente estamos bien. Pero su fallecimiento fue un golpe enorme para nosotros. Como mi mamá no tiene familia, es huérfana, y la familia de mi papá nunca la quiso, no tenemos a nadie. La muerte de papá afectó mucho más a mamá que a mí. Obviamente, yo lo extrañaba y estaba triste, pero mamá había perdido a su alma gemela, a la persona que lo era todo para ella. Cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de lo mucho que estaba herida por la muerte de papá. Literalmente, él era la única otra persona que ella amaba además de mí. Mi mamá es en realidad la razón por la que creo que las mujeres son más fuertes que los hombres en este tipo de situaciones. Aunque estaba pasando por todo eso, nunca me dejó sentirlo. Nunca me hizo notar que algo andaba mal o que estaba demasiado triste para hacer algo por mí. Nunca hubo un día en que ella no estuviera para mí. Durante algunos años, genuinamente pensé que mamá estaba menos triste que yo por la muerte de papá. Solo más tarde me di cuenta de que estaba poniendo una cara valiente por mí. No quería que ninguno de los dos sufriera, y lo hizo muy bien. Me hizo muy feliz cuando ella no lo estaba, y honestamente, deseo poder hacer lo mismo. Esa es la única razón por la que no he hecho nada aún. De lo contrario, habría hecho que ella terminara con ese hombre el día que lo conocí. Creo que ya he dejado claro que mamá hizo mucho por mí. Y a medida que crecí, sentí la necesidad de hacer lo mismo por ella, de cuidarla y mantenerla tan feliz como ella me mantuvo a mí. Poco a poco, me di cuenta de que empezó a sentirse mucho más sola, y yo no estaba en la casa tanto como quería estar. Un día estábamos hablando de esto, y le dije a mi mamá, han pasado 5 años desde que papá falleció. Le recomendé que empezara a salir de nuevo, pero mamá rechazó la idea y se negó a salir con alguien, sin importar cuántas veces se lo pedí. Seguí intentando e intentando, y le tomó años dar el primer paso. Así que, hace 2 años, tuvo su primera cita, y fue un desastre. Pero aceptó seguir intentándolo, y ese año probablemente tuvo 6 o 7 citas. Pero no le gustó, bueno, nadie. Luego, hace casi un año, tuvo una cita con Josh. Josh fue el primer hombre con el que sintió una pequeña conexión. Por lo que ella me había contado sobre él, parecía un gran tipo. Y supongo que ayudó que él estuviera en la misma situación que mamá. La esposa de Josh había fallecido hace unos años, dejándolo con un hijo joven, Oli, de 15 años. Pero la situación financiera de Josh no era muy buena, así que él lo tenía aún peor. Escuchar eso fue como un recordatorio para no considerarme desafortunado. Aunque perdí a mi papá, las cosas podrían haber sido mucho peor para mí y para mamá. El hecho de que no tengamos que preocuparnos mucho por el dinero es una bendición en una situación como la nuestra. Después de algunas citas, mamá me preguntó si quería conocer a Josh, pero me negué. No quería interferir en su vida amorosa, especialmente cuando las cosas finalmente estaban funcionando bien. Tenía miedo de que si no me gustaba por alguna razón, ella tuviera problemas para seguir saliendo con él. Como dije, todo lo que quería era que mamá fuera feliz. Y ella y Josh estaban funcionando, así que no tenía ningún problema. Después de salir por unos 6 meses, las cosas se pusieron un poco serias, y mamá me dijo que debía conocer a Josh y a su hijo. Sentí que era un buen momento y acepté. No estaba preocupado, había oído tanto sobre Josh que prácticamente sentía que lo conocía. Así que, la primera vez que nos conocimos, estaba muy confundido porque no era la persona que yo pensaba que era. Era grosero y comenzó a darme comentarios pasivo-agresivos en cuanto empezamos a hablar. No le importaba si me caía bien o no, lo cual estaría bien si fuera una persona agradable. Estaba en shock porque no podía creer que mamá había salido con este tipo tanto tiempo. Su hijo era igual que él, aunque más joven, pero actuaba como una persona completamente diferente frente a mamá. He intentado conocerlo y gustarle. Realmente quería que me cayera bien por el bien de mamá, pero no pude. Mientras más veces nos encontrábamos, peor se volvía Josh para mí. Quiero dejar claro que él tampoco me quiere. Cuando mamá no está cerca, me trata como si fuera basura. Y no sé cómo, pero desde nuestra primera reunión, sabía que nunca le iba a decir nada a mamá. Él es abiertamente grosero conmigo cada vez que mamá se va a buscar algo, se burla de mí, y su hijo también. Sinceramente, los odio, y mi paciencia con sus tonterías se está agotando. Recientemente, descubrí que mamá ha estado ayudando en secreto a Josh económicamente para Oli. Confronté a Josh, y me dijo que lo que él y mamá hacen no es asunto mío. Le dije que haría que mamá lo dejara, y eso lo enfureció. Luego me dijo que iba a hacer lo que quisiera, y si intentaba meterme de nuevo, haría que mi propia madre me dejara de lado. Dijo que ella no merecía un hijo como yo.
No le he dicho nada a mamá, pero siento que es hora de decirle cómo me siento realmente respecto a Josh. Actualización 1. Espero que recuerden mi publicación de hace unos días. Soy el chico que odia al nuevo novio de mi madre, y finalmente tomé una decisión, pero creo que fue un poco tarde porque las cosas han pasado de mal a peor. En mi publicación anterior, estaba confundido sobre qué hacer con la relación de mi mamá. Quería que ella fuera feliz, pero odio a su novio, Josh. Es una persona terrible y creo que la está usando por dinero. Su hijo tampoco la quiere realmente. Así que les pregunté cuál debería ser mi próximo paso, ¿debería ser honesto con mamá o debería quedarme callado? Esto es lo que hice y lo que pasó. Ustedes estaban tan divididos como yo. Algunos de ustedes sentían que Josh no había hecho nada malo, así que no debería interferir en su relación. Otros creían que dejarla en esa relación era aún peor, ya que le haría más daño en el futuro. Ahora, seré completamente honesto, no puedo estar seguro de que Josh realmente no se preocupe por mamá. Él no ha mostrado nada que me haga creer que no la quiere. Creo que la está usando por dinero, pero también podría ser cierto que se preocupa por ella. Lo que sí sé con certeza es que me odia, y que es una persona terrible. Eso sí es totalmente cierto. Así que lo pensé bien y decidí ser honesto con mamá. Sinceramente, creo que es mi culpa por no ser honesto desde el principio. No tendríamos este problema si lo hubiera sido. Así que decidí que iba a decirle a mamá todo y dejarle la decisión a ella. Pero cuando intenté hablar con ella, me enteré de que ya estaba enojada conmigo. Ese idiota de Josh le mintió y le dijo que yo lo había acusado de manipularla y usar su dinero. Dijo que lo había llamado un cazafortunas y que le había pedido que se fuera de nuestras vidas. Incluso le dijo a mamá que yo había sido constantemente grosero con él desde el principio, pero que él no había tenido el corazón para decírselo antes. Le dijo que en realidad lo odio a él y a su hijo. Ahora, la última parte es cierta. Para las personas que saben lo que sucedió, no parece gran cosa. Pero para mamá, que creía que yo quería a Josh y a su hijo, esto fue un gran shock. Ella le creyó por completo y estaba muy enojada con lo del cazafortunas. Tan pronto como intenté hablar con ella, me gritó y me preguntó por qué le había hecho eso a Josh. Me explicó lo que él le había dicho, y yo le dije que no era cierto, que estaba allí para decirle la verdad. Ella me pidió que me callara y que respondiera a su pregunta con honestidad. Así que dije que sí, porque para eso estaba allí. Ella me preguntó si odiaba a Josh y a Oli. Traté de explicarle, pero insistió en una respuesta de sí o no. Le dije que sí. Me preguntó si había mentido sobre gustarme ellos desde el principio, y dije que sí. Me preguntó si creía que Josh estaba con ella por dinero, y dije que sí. Pude ver la decepción y el dolor que mis respuestas le estaban causando, así que intenté explicarme, pero se negó a escucharme. Había lágrimas en sus ojos mientras me decía que nunca había esperado que yo hiciera algo así. Me dijo que Josh no era un hombre así y que realmente se preocupa por ella. Me contó lo feliz que estaba porque ambos se estaban llevando tan bien, y luego me dijo lo decepcionada y destrozada que estaba después de descubrir lo que supuestamente había hecho. Luego me pidió que guardara mis explicaciones para cuando le pidiera disculpas a Josh, por todo lo que había hecho recientemente y antes. Bueno, me disculpé con ella por todo esto, pero le dije que no voy a disculparme con Josh. Esto la enojó aún más, y me dijo que no iba a hablarme hasta que me disculpara con él. Ha pasado un día desde entonces, y por mucho que lo intento, se niega a escucharme. No me habla, y no hay manera de que yo me vaya a disculpar con Josh. Así que veamos qué pasa. Sí, les actualizaré muy pronto. Manténganse atentos. Actualización 2. Ha pasado una semana. Creo que mi odio hacia Josh ha aumentado ahora, si eso es posible. Pero hay una razón para esto, y es lo que voy a contarles en esta actualización si quieres saber lo que ha hecho últimamente. Unos días después de mi última actualización, estaba sentado en casa todavía tratando de que mamá me hablara. Ella ni siquiera me miraba, y sin importar lo que le dijera, se negaba a responderme. Seguía pensando en cómo avanzar con esto, y la única respuesta que me venía a la mente era disculparme y luego explicarle todo. Creía que si tragaba mi orgullo y me disculpaba, tal vez podría convencer a mamá de que Josh le había mentido sobre todo. Pero también podía salir mal, porque disculparme podría darle la impresión equivocada de que yo era culpable, y tal vez nunca me creería después de eso. Seguía pensando en eso mientras intentaba que mamá me escuchara, pero antes de que pudiera hacer algo, ayer mamá regresó a casa con Josh. Ella en realidad me sonrió y me dijo que sabía que el hijo que crió no iba a seguir actuando así. Me dijo que sabía que tarde o temprano aceptaría disculparme. Le pregunté de qué estaba hablando y Josh solo me sonreía, lo cual me frustró. Le dije a mamá que no había aceptado disculparme ni nada parecido y ella estaba muy confundida. La sonrisa lentamente desapareció de su rostro, y luego miró a Josh y le preguntó por qué había dicho eso si yo no le había dicho nada. Josh dijo que quería hacer algo al respecto por su cuenta. Luego se acercó a mí y se disculpó por cualquier cosa que haya hecho para molestarme. Dijo que se había dado la impresión equivocada al usar el dinero de mamá, entonces eso era culpa suya.
Me dijo que no era el tipo de persona que yo pensaba, y básicamente dio un discurso sincero que me hizo quedar como el malo. Honestamente, no puedo mentir, esto fue genial de su parte. Ni siquiera pude hacer nada al respecto. Si decía algo malo, empeoraría las cosas, y si no decía nada, seguiría perdiendo. Y él sabía que yo no iba a perdonarlo. Después de completar su pequeño discurso falso de disculpas, mamá le dijo que no tenía que hacer algo así y que yo era el que estaba actuando mal. Pude ver que mamá se estaba creyendo fácilmente lo que él estaba diciendo. Mamá me miró con una expresión en blanco, esperando a que respondiera. Dado que él tomó la ruta astuta, decidí que iba a ser directo. Le dije que no me importaban sus manipulaciones y su disculpa falsa. Le dije que mamá me quería más a mí que a él, y que con el tiempo le mostraría la verdad, sin importar cuánto tiempo tomara. Le dije que lo sacaría de nuestras vidas para siempre. Tan pronto como dije esto, mamá gritó y me pidió que me callara. Me dijo que no quería oírme hablarle de nuevo a menos que fuera para disculparme, y también le pidió a Josh que se quedara en casa ese día. Pude verlo esforzándose mucho para no sonreír. Esa misma noche, traté de decirle a mamá todo. Ella me escuchó al principio, pero se negó a creer que Josh fuera así. Me rogó que le diera una oportunidad y le dije que no podía dejarla hacer algo que la lastimaría en el futuro. Luego se fue sin decir una palabra más. Al día siguiente, me encontré con él y me dio una advertencia que me puso la piel de gallina. Me dijo que al hacer todo esto, en realidad le había facilitado las cosas. Ahora, mi mamá confía más en él, y en poco tiempo, seguramente se mudará aquí. Luego, poco a poco, hará que mamá me deje fuera de su vida. Le dije que la única forma en que podría lograr eso sería sobre mi cadáver, porque nunca lo dejaría entrar a esta casa. Él me dijo que me preparara para el cambio y que después de mudarse, iba a hacer de mi vida un infierno. Le dije que intentara lo mejor que pudiera. También le expliqué que nunca tendría un lugar en mi casa y que tarde o temprano le mostraría a mamá la verdad. Él solo sonrió y se fue. Por desgracia, para él, toda esta interacción fue grabada con mi móvil, así que ahora tengo pruebas. No es el único que puede hacerse el astuto, dos pueden bailar este tango. Actualización 3. Después de mi última actualización, pensaba mostrarle las grabaciones a mi madre inmediatamente. Pero luego de pensarlo un poco, tras escucharlas de nuevo, me di cuenta de que Josh podría manipular de nuevo la verdad para retorcer las cosas. Ya lo había hecho en el pasado, así que necesitaba más, algo que fuera a prueba de manipulaciones. Entonces, un amigo cercano me pidió que viajara con él a la casa de otro amigo nuestro. Era básicamente un viaje de 2 días, y como no me sentía bien en casa, pensé, bueno, al diablo con todo, podría hacerme bien. Tal vez un cambio de escenario me ayude un poco con mi situación, han sido unas semanas malas. Al menos ese era mi plan original. Le dije a mamá y obviamente ni siquiera respondió. Me dijo que podía hacer lo que quisiera, así que me fui con mi amigo y pasé 2 días en paz. Estuve pensando en otras formas de atrapar a Josh para que me diera más pruebas, porque pensaba que estaría más atento. Spoiler, no lo estuvo. Cuando volví, no tenía nada. No sabía cómo hacer para sacar lo peor de él, algo que mi madre no pueda obviar, pero afortunadamente, no tuve que hacerlo. Dios simplemente me dio un plan listo para usar. Llegué a casa y Josh abrió la puerta e, increíblemente, me invitó a pasar. Estaba un poco confundido, pero imaginé que estaba allí para pasar tiempo con mamá. Pero también vi a Oli, y le pregunté qué estaba pasando. Nos quedamos parados a unos pasos de la puerta y Josh explicó que él y Oli se habían mudado. Ese fue el momento en que sabía que tenía que comenzar a grabar con mi móvil, así que lo saqué e hice como si simplemente estuviera enviando un mensaje. Él se enojó y me dijo que tenía que prestarle atención y no estar con el teléfono todo el día, que era una falta de respeto para él. No podía creer que se había mudado y le pregunté cómo era posible. Él simplemente empezó a reírse y me dijo que me había advertido que iba a tomar el control. Ya intuía que esto iba a hacer bueno, porque él ya estaba diciendo las cosas correctas. No para él, sino para mí. Aunque no tenía idea de que todo lo que iba a decir y hacer iba a hacer bastante mejor. Luego me dijo que había sido muy fácil manipular a mi mamá. Dijo que había inventado un montón de excusas, sobre su trabajo que no le pagaba y sobre su arrendador que lo había echado, y mi bondadosa y estúpida madre fácilmente lo dejó entrar. Sí, dijo estúpida. Dijo que no le tomaría ni un mes hacer que su posición aquí fuera permanente. Caminó hasta donde estaba y golpeó la pared cerca de mí, supongo que tratando de intimidarme. Me dijo que ya no estaba en mi casa, sino en la suya. Que toda esta casa era suya y que mi vida iba a ser un infierno. Y también dijo que pronto me iba a echar y que iba a hacerme arrepentir de haberme metido con él. Creo que habría dicho más cosas con mucha confianza, pero no pude aguantar la risa por más tiempo. Simplemente, me eché a reír. Le pedí un tiempo fuera. Estaba tan confundido, no tenía idea de lo que estaba pasando. Este hombre claramente no tenía idea de con quién estaba hablando, por eso me estaba riendo. Tampoco sabía que estaba grabando con vídeo y audio, aunque no sabía qué tanto iba a conseguir de lo primero, porque no es como si estuviera grabándolo directamente a él.
Cuando recuperé el control y dejé de reírme, le pregunté cómo planeaba echarme de mi propia casa. Dijo que yo podía decir lo que quisiera, pero que la casa era de mi madre y que él la manipularía para echarme. Y le dije que eso no iba a funcionar porque yo era el dueño de la casa. Mi papá me la dejó a mí. Mamá y yo no la compartimos. Le pregunté nuevamente cómo planeaba echarme de mi hogar. Él dijo que no había manera de que yo fuera el dueño de la casa y yo le respondí que, bueno, podía preguntarle a mamá si quería. Sospechaba que mamá no le había contado esto. Él entonces corrió a la habitación de mamá, mientras yo miraba la evidencia que acababa de obtener. Cuando entré en la habitación, encontré a mamá explicándole que la casa y la mayor parte de la herencia que tenía eran mías. La familia de papá obviamente me dejó todo a mí, porque nunca les gustó mamá. Y papá me dejó aproximadamente un 70% de las propiedades y el dinero creyendo que siempre cuidaría de mamá. Él no podía creerlo. Intentó inventar una historia de que yo lo estaba amenazando para echarlo. Así que le dije, está bien, amigo, juguemos este juego. Le mostré a mamá el primer audio que grabé. Mi mamá estaba confundida y Josh comenzó a manipularla inventando excusas. Le dijo que momentos antes de comenzar a grabar yo le había dicho cosas para hacerlo enojar, y que esa era su reacción fuera de contexto. Le dije, puede ser, por eso tengo la grabación de hace momentos donde la llamas estúpida y golpeas la pared, ¿quieres que la reproduzca? Como no me respondió, lo cual fue muy grosero de su parte, comencé a hacerlo. No se veía muy bien la parte del golpe, pero sí escuchaba todo y se veía al menos de perfil. Lo que sí quedó muy bien grabado fue todo lo que dijo de ella. Y Josh entonces hizo lo más gracioso, quiso agarrar mi teléfono para tirarlo al suelo. Le dije, el vídeo estaba subido a la nube, tonto. No puedo describir la cara que puso. Me preguntó si todo lo que había dicho era cierto desde el principio. Le dije que, lamentablemente, sí lo era. Josh entonces intentó explicarse, pero ella simplemente le dio una bofetada y le pidió que se largara. Lo escolté a él y a su hijo fuera de la casa y le dije que nunca mostrara su cara cerca de mamá otra vez. Lo hice con una sonrisa en mi cara y le dije, al final la casa era mía, y la vida que va a ser un infierno es la tuya. Estaba tan enojado que seguía diciendo, esto no ha terminado, esto no ha terminado. Yo le respondí, esto ha terminado, solo que no eres tan inteligente para haberte enterado. Después de eso, mamá me abrazó y se disculpó. No voy a mentir, han pasado 2 semanas desde entonces y todavía está muy triste, lo que había intentado no provocar. Pero si hubiera dejado que esto se extendiera aún más, el dolor de ella hubiera sido más profundo. Lo bueno es que en estas 2 semanas no hemos tenido noticias de Josh. No es que quiera traerlo de nuevo a mi vida con lo que ha hecho, pero no me parecía mal saber algunas noticias del infierno en que se ha convertido su vida en este momento. Por lo que sé, no mentía que necesitaba un lugar para quedarse. Actualización 4. Para los que han preguntado cómo se encuentra mi madre después de la ruptura con Josh, diría que mejor. Me ha pedido perdón por no creerme, y también me ha agradecido por haberla ayudado a sacar a ese pepinillo rancio de la casa. Mi madre ha dicho que se retirará del mundo de las citas por un tiempo, y estoy de acuerdo. No creo que haya sido bueno animarla a hacerlo antes, y ese ha sido mi error. Por eso le he pedido disculpas de mi parte, porque me siento culpable por eso. Pero, en otras cosas más alegres, y que ustedes me han pedido mucho, es saber más sobre Josh y su situación ahora que no logró asegurarse una casa para él y su hijo. Mi madre me ha contado más sobre él, e incluso planea presentar una pequeña demanda para recuperar el dinero que le ha dado. Mi madre pensaba que la madre de Oli no existía, que había fallecido como mi padre. Pero eso era parte de la manipulación de Josh para que ella sintiera pena por él. Oli visitaba a sus abuelos maternos muy a menudo, porque Josh decía que eso los acercaba más a su difunta madre. Más manipulación, porque sabía que la familia de mi padre no quería a mamá, pero en el caso de Josh, su familia sí lo apoyaba. Pero todo era una mentira, en la que no solo estaba involucrado Josh, sino también Oli. La madre de Oli sí vive, y es con ella donde pasaba tiempo algunos días del mes, aproximadamente la mitad. Josh modificó la historia para conseguir dinero de mi madre. Bueno, dinero que ahora quiere recuperar, porque tiene mensajes de él mintiéndole, lo cual se puede considerar una estafa. Ahora, con respecto a que no tenía trabajo ni casa y por eso necesitaba mudarse, eso en parte era cierto. No es que perdió el trabajo y la casa, pero sí había renunciado y el contrato de alquiler se había vencido. Así que cuando ambos se quedaron sin hogar, Oli regresó a vivir con su madre y Josh tuvo que buscar dónde quedarse. Josh regresó pocos días después de mi última actualización, con la excusa de que aún había dejado algunas cosas en casa. Lo cual no era mentira, pero ya las habíamos empacado. Así que cuando apareció y quiso entrar para buscarlas él mismo, se las arrojé por la puerta de la cerca del patio trasero y le dije que no volviera. Volvió a la puerta de entrada y empezó a gritarle a mi madre mientras golpeaba la puerta, rogándole que le permitiera quedarse unos días porque no tenía dónde ir. Al parecer, un amigo suyo ya le había dado más que suficiente alojamiento. Mi madre le dijo que se fuera o llamaría a la policía, pero él continuaba golpeando la puerta cada vez con más fuerza.
Yo salí por la misma puerta trasera por donde le había arrojado sus cosas y comencé a filmarlo abiertamente, esta vez sin esconderlo, porque tenía la intención de denunciarlo. Josh me pidió que dejara de grabar, pero yo ya había pausado y vuelto a grabar para que se sincronizara en la nube, así que era una pérdida de tiempo que intentara quitármelo. Como intentó hacerlo finalmente, se fue, y después me dirigí a la comisaría para hacer la denuncia. Probablemente, también obtendremos una orden de restricción, porque entre la estafa y esta situación, hay muchas razones para no quererlo cerca. Actualización 5. La demanda ya ha terminado, y Josh ha sido ordenado a devolver el dinero, junto con intereses y gastos de abogados. Como también ha tenido que conseguir un empleo y no sabemos en qué ha gastado ese dinero, su salario estará embargado por un tiempo. Hemos discutido con mi mamá en qué usó el dinero Josh, y mi mayor suposición es que lo utilizó para cubrir pagos atrasados de manutención infantil. Es difícil de comprobar porque no tenemos relación con la madre de Oli. Pero eso no importa al fin y al cabo, lo importante es que mi madre recupere el dinero y que él aprenda la lección. Le gusta jugar juegos estúpidos y este es el premio estúpido que le estamos haciendo ganar.